En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. La diabetes y la hipertensión arterial son las dos causas principales de daño renal en el mundo. Cuando estas condiciones no se controlan adecuadamente, pueden afectar progresivamente los pequeños vasos sanguíneos de los riñones, reduciendo su capacidad para filtrar la sangre. ¿Cómo afectan estas condiciones la función renal y qué se puede hacer para prevenir el daño permanente? Conversamos con la doctora Verónica Mesa, directora médica del programa de trasplante de riñón, riñón páncreas y donante vivo del Hospital Auxilio Mutuo. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Y continuamos aquí en Vivir con Salud. Seguimos nuestro diálogo con la doctora Verónica Mesa, nefróloga, pero también quien dirige ese programa de trasplante de riñón, páncreas y donante vivo, esto del Hospital Auxilio Mutuo, que como ustedes saben, mire, anualmente son miles, cientos las personas que logran tener un trasplante de varios, ¿verdad?, de los órganos que tenemos con mucho éxito. Y hoy día son testimonios vivientes del éxito de este programa. Estábamos hablando y seguimos conversando sobre el riñón, pero hay dos cosas importantes: las nefropatías por hipertensión y la nefropatía diabética. Me gustaría que habláramos primero de hipertensión. Usted mencionó en el segmento anterior que uno de los riesgos para padecer de los riñones es precisamente la presión arterial alta. Es correcto, y en Puerto Rico también hay una alta incidencia. Hay unas estadísticas de el Departamento de Salud de los Estados Unidos, en donde cerca del 40% de la población adulta puertorriqueña se identifica como que padece hipertensión. Es decir, que tenemos un factor de riesgo bien prevalente en la población puertorriqueña. Y cuando hablemos de diabetes, también cerca de un 16% de la población adulta tiene diabetes, eso sin contar con la obesidad. Pero refiriéndonos a la hipertensión, es bien importante porque la hipertensión también se le conoce como el enemigo silencioso. Así es que estos pacientes no van a tener muchos síntomas, la población adulta, si no hace chequeos rutinarios de salud, en donde se haga una medición sencillísima de la presión arterial en esas oficinas médicas. Entonces no se va a diagnosticar y no se va a tratar a tiempo. Esa presión alta en nuestros vasos sanguíneos va causando unos cambios anatómicos en esa circulación pequeñita del riñón. Esos filtritos de los que hablamos en el segmento anterior son vasitos sanguíneos, un montón de vasitos sanguíneos bien chiquititos. Y cuando esa presión está muy alta, el vaso sanguíneo cambia su morfología, su forma, se hipertrofia, crece y va obstruyéndose paulatinamente. Así es que esos filtritos se van obstruyendo paulatinamente y se van dañando, algo que en nefrología conocemos como nefroesclerosis. Así que todos esos filtritos que trataron de pelear contra esa presión y de adaptarse inicialmente a esa presión alta, terminan entonces una respuesta que usualmente inicialmente es adaptativa, termina convirtiéndose entonces en una respuesta anormal en esa anatomía y en esa morfología. Y como hablamos de que el riñón es un órgano endocrino, empiezan a secretarse unas hormonas que controlan toda la dilatación de los vasos sanguíneos en nuestro cuerpo, que controlan cuánta líquido, cuánto sodio y agua retenemos en el cuerpo. Entonces empiezan a haber unos cambios adicionales en otros órganos también a consecuencia de eso. Y eso con el tiempo pues va dañando los filtritos hasta que finalmente entonces ya se hace evidente y se manifiesta. Eso como causa primaria, pero también es bien importante anotar que la mayoría de los pacientes que tienen enfermedad del riñón van a tener en un 80 a un 85% hipertensión también secundaria a la enfermedad renal. O sea que se convierte en un círculo vicioso. Una cosa detrás de la otra. Una cosa detrás de la otra. Y a la larga y a la postre también entonces el riesgo de enfermedad cardiovascular. Correcto. O sea que son cosas. O sea que también entonces en la alimentación debemos ser bastante cuidadosos de esa ingesta de sodio, ¿verdad?, o de sal, porque si ya tenemos problemas de hipertensión, tenemos que aprender a utilizar, ¿verdad?, una disminución o una cantidad diaria para evitar entonces tener, ¿verdad?, episodios. Por el otro lado, pues tenemos una población muy alta con diabetes. Aquí tenemos desde la edad pediátrica hasta la adultez madura, unos, ¿verdad?, con diabetes, ¿verdad?, de los que se le da a los niños, la diabetes tipo 1, pero la más común es la diabetes tipo 2, que es la que tienen
los adultos, ¿verdad? Tanto jóvenes como mayores, y un problema serio que tenemos en nuestra población, que tienen que cuidarse de infinidad de cosas porque la diabetes va deteriorando todo por ahí para abajo. Es correcto lo que usted acaba de anotar y usaste términos muy eficientes, yo diría. Hablar de sodio en vez de sal, porque la gente piensa que el sodio es solamente la sal que yo le echo a la comida. Y hay que mirar esos componentes de todo lo que uno compra, el contenido de sodio. Se usan muchas sales de sodio para preservar estos alimentos que vienen ya ultraprocesados. Y otra cosa bien importante que usted acaba de mencionar, la diabetes en niños. Típicamente pensamos en la diabetes tipo 1, que es aquella diabetes que se manifiesta rápidamente en niños, que es autoinmune. Pero también estamos viendo un problema de obesidad en niños y cada vez estamos viendo más diabetes tipo 2 de comienzo temprano. Típicamente era en la adultez, a partir de los 40, los 50 años. Ahora lo estamos viendo en niños y adolescentes a consecuencia de la obesidad. Y es bien importante porque de la población puertorriqueña, que se calcula más o menos 3.2 a 3.3 millones, nosotros tenemos cerca de 500,000 personas con enfermedad renal diagnosticada. Pero recuerda que acabamos de hablar de que muchas de estas personas no tienen síntomas, así que calculamos que el problema es muchísimo mayor. Claro. Y tenemos cerca de 6,300 pacientes en diálisis, ya recibiendo diálisis. Cada año se siguen añadiendo pacientes a esta nueva Y que en su lista. mayoría son personas diabéticas. Según las estadísticas que yo tenía, ¿verdad?, en el pasado, 60% de la gente que se da diálisis son diabéticos. Es correcto. No sé si esa cifra ha aumentado, ese porcentaje, pero yo sabía que la mayoría, más de la mitad. Sí, es correcto lo que usted acaba de decir. La diabetes sigue siendo la causa número 1 de enfermedad renal en Puerto Rico y en el mundo. Hipertensión es la causa número 2. Así que estas dos condiciones de las que hemos estado hablando van a ser responsables de la mayoría de los casos de enfermedad renal, y bien importante seguir recalcando enfermedad cardiovascular, porque ellas también son factores de riesgo para desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y la diabetes descontrolada va a producir que se acumulen unos productos en tus vasos sanguíneos, en el riñón, en diferentes vasos sanguíneos de nuestro cuerpo, en la retina, en el cerebro, en el corazón, pero en este caso en específico del riñón. Y de nuevo, nuestro riñón es tan bueno que al principio va a hiperfiltrar. Por eso a veces cuando vemos estos pacientes diabéticos con estas creatininas normales, pero que tú les calculas el GFR, la tasa de filtración glomerular, y está bien alta, pues tú dices, este riñón está tratando de compensar, y ese es el momento correcto de intervenir. Bien importante que los pacientes diabéticos se familiaricen con algunos términos. Se familiaricen con la albuminuria, que ya la hablamos, pero se familiaricen también con sus hemoglobinas glicosiladas. Hay una cuestión cultural y es que los pacientes buscan sus laboratorios, sus resultados en un sobrecito cerrado y no los abren. Y yo siempre le pregunto a los pacientes, nosotros tenemos un récord electrónico en el centro, y ellos tienen acceso a sus resultados, pero los que me traen laboratorios de afuera traen el sobrecito sellado por meses. Y yo siempre les digo, ¿los vistes? Porque es importante, ese resultado es mío, ese resultado no es del doctor. Ese resultado me pertenece a mí. Es importante que yo me familiarice con mis Pero propios es que no sabe números. leerlo, doctora. Se lo digo porque a mí mis compañeros me los traen. Lorena, me hice este laboratorio. ¿Qué tú ves ahí? ¿Qué tengo? Pero No soy entonces, doctora en medicina, pero hay unos porcentajes, unas cosas que uno tiene que aprender a correcto, leer. que aprender a leer, y entonces úsalo para cuando llegues a tu médico. No se lo des a él, pregúntale a tu médico. Sí. Y los médicos debemos tener también, ¿verdad?, ese momento para educar a nuestra población. Si tú los educas a un paciente educado, en términos, y no educado estoy hablando de grado de educación, pero un paciente que tú has orientado bien, que está educado con su condición, te va a permitir y facilitar el tratamiento en un 100%. Y podemos tener gente diabética que nunca padezca del riñón. Es posible tenerlo. Una diabetes controlada por muchos años y con intervenciones nutricionales correctas. O sea, que el paciente se haga responsable de mantener esa condición a raya, como uno dice, y totalmente bien controlada. Yo tengo con muchos compañeros que han sido diabéticos toda su vida y no tienen enfermedad renal. Y conozco gente que ha estado ahí al borde de ser diabético y han hecho las modificaciones y hoy llevan 5 años y no son diabéticos. Es correcto. O sea, y han hecho esas modificaciones en la alimentación, modificaciones con el ejercicio y no han tenido que tomar. Lo mismo con la gente de la presión arterial. Y los hipertensos también, eso es bien importante. Un porcentaje de pacientes que hagan modificaciones en su alimentación y en su peso
pues va a tener, hay diferentes tipos de hipertensión. Claro. Hay algunas hipertensiones que ya son resistentes a eso, pero cambios pequeños, tú puedes perder peso y puedes lograr bajar entre un 5 y un 8 milímetros en tu presión arterial. Así que si hacemos eso junto con modificaciones en la dieta y el tratamiento adecuado, podemos tener una hipertensión y una diabetes controlada que evite que a largo plazo vaya, porque todo esto ocurre por, ¿verdad?, un transcurrir del tiempo. Nuestros riñones siguen aguantando, como les dije, tratando de hipertrofia. O sea, que esto no es una cosa que vemos de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, es correcto. Esto, hay oportunidades tempranas de intervenir con modificaciones en nuestros estilos de vida y con modificaciones, ¿verdad?, guiadas por un médico en términos de las terapias que tenemos disponibles hoy en día. Y sabemos, ¿verdad?, que han mejorado muchísimo en los tratamientos para el manejo del riñón en etapas bien tempranas. Si podemos, ¿verdad?, diagnosticarlo bien tempranito, podemos hasta detener, usted mencionó ahorita, frenar esa progresión. Es correcto. Nosotros tenemos medicamentos que más comúnmente se están usando. Son medicamentos que en su origen fueron inicialmente para la diabetes y que cuando se empezaron a hacer los estudios se dieron cuenta que estos pacientes que estaban en estos medicamentos, que son los que se conocen como SGLT2 inhibidores de esa molécula, cuando se empezaron a usar, se empezaron a dar cuenta que esta gente eliminaba menos albúmina en la orina. Y acabo de decirles que la albúmina es uno de los factores principales. Y después de eso empezaron a notar que esta gente, su GFR se preservaba por más tiempo. Así que si empezamos estos medicamentos en etapas iniciales, podemos usarlos. Y los medicamentos obviamente antihipertensivos que se han usado por muchos años. Y si usted le añade eso, esas modificaciones en los estilos de vida, mire, va a estar súper bien. Yo voy a seguir hablando con la doctora Verónica Mesa, así que usted manténgase ahí. Me tengo que ir ahora a una pausa, pero venimos entonces a hablar cuándo debo yo o puedo yo ser un candidato a trasplante del riñón. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.